Hola, mi nombre es Rodi Esteban Prieto, soy arquitecto egresado de la Universidad Nacional. Tengo dos posgrados, un magíster en diseño urbano también de la Universidad Nacional y una especialización en gerencia de proyectos de la Universidad Piloto. Actualmente ejerzo como supervisor de proyectos en la Secretaría Distrital de Salud, revisando todos los proyectos nuevos que se realizan en cuanto a centros de salud y hospitales. Ok, viejo Esteban, cuénteme qué decisiones en su vida lo llevaron a ser arquitecto. Pues desde muy chiquito siempre me gustó el tema del diseño, el dibujo, el tema como de la creatividad. Entonces me enfoqué un poco como en esas carreras que tenían que ver con diseño en cuanto a publicidad, diseño industrial, y arquitectura me pareció también pues muy acertada por como la coordinación que tiene también con la parte técnica, el tema de matemáticas, el tema como de materializar las cosas para que la gente las use. Pero esa atracción por la arquitectura surge ya después de que usted hace una investigación sobre las posibles carreras o como que desde muy del inicio veía eso como una posibilidad. No, tuve una investigación, pues ya al momento como de terminar uno el colegio, que estaba como en la búsqueda como de su carrera profesional y eso, entonces busqué varias opciones. La primera era enfocada como en el tema del mercadeo, que me gustaba mucho, pero pues como por diferentes factores y como también digamos por mis habilidades, pues me enfoqué más por la arquitectura. ¿Y cómo tomaron sus padres o su núcleo familiar cercano su decisión de estudiar arquitectura? Pues la verdad ha sido muy agradable siempre tener como el apoyo de mi papá y mi abuelita, que es mi núcleo familiar cercano. Entonces ellos como que me abrieron la posibilidad de que cualquier cosa que pudiera, de que quisiera estudiar, pues que la podía hacer y la podía realizar de la mejor manera porque siempre me han dado como mucha confianza. Pero nunca sintió usted presión de parte de ellos por estudiar X o Y cosa. Nunca le dijeron, no, estudia esto, estudia aquello. No, pues no, la presión me la puse casi que yo solo en algún momento cuando estaba pensando como en el tema de universidades públicas y universidades privadas. Ahí me enfoqué y tuve un filtro más como del tema de lo que podía estudiar y lo que no. Pero ¿por qué esa presión con respecto a las públicas y las privadas? O sea, de pronto hay mucha gente que no entiende ese tipo de presión. ¿Podría explicarme un poquito? Más que todo como por el tema económico, pues sabía que, digamos, pues en el lugar en que me han apoyado de muchas formas, pues iba a quedar muy difícil pagar una universidad privada, aunque de pronto se podía, pero iba a ser como un esfuerzo familiar muy fuerte. Entonces quería como quitarles esa carga y en una universidad pública, pues que uno tiene que pagar mucho menos. Ah, ok, pero digamos lo que lo motivó a estudiar en una universidad pública principalmente fue el factor económico. Sí, exacto, porque en las universidades privadas estaba el tema de mercadeo y pues era un poco más costoso. Entonces el tema del diseño y también pues mis habilidades, pues dije como me enfoqué por la arquitectura. Y ya una vez usted ingresó a la carrera como tal, ¿usted qué expectativas tenía con esa carrera? Pues la verdad fue chévere pues ir descubriendo todo el tema del diseño. No pensé que estuviera tan enfocado en el diseño, sino al principio pensé que era muy, o sea, como muy técnico de cómo construir, de cómo preparar, digamos, como el tema estructural y todo eso, y no pensé que se enfocara tanto en el diseño. Pero la escuela, sobre todo de la Nacional, se enfoca mucho en el tema del diseño, entonces eso me atrajo mucho y le cogí gusto. Pero ese gusto lo fue adquiriendo como a los golpes, por decirlo de cierta forma, como a los trabacazos, de que le iban poniendo materias de diseño, 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 y usted cogió el gusto a la mala. ¿O cómo fue ese proceso de... Pues también venía del colegio, de un colegio técnico, donde tenía un enfoque en diseño industrial, entonces ya venía como con ese gusto, pues como de diseñar. Y cuando tuve el acercamiento en la carrera con esas materias de diseño, pues fue chévere como continuar ese proceso ya enfocado como en los edificios y en la parte de construcción. Ok, y cuando usted ya se confrontó con la experiencia de ya ver eso que usted diseñó como algo realizable, algo plausible, ¿cómo le fue con el tema de las matemáticas, los cálculos, bueno, todo este tema que sé que también es fuerte en la arquitectura? Siento que, pues a mí, yo también he tenido como esa habilidad con el tema de las matemáticas, entonces no me fue muy difícil, pero a varios compañeros sí era difícil ese tema como de construcción y de cálculos. Creo que era una de las materias como también como más difíciles, ya que pues se tenían que mirar varios factores diferentes ahí, como de temas de cálculos y ese tema. Pero pues a mí se me facilitó.
O sea, usted no la sufrió tanto, mejor dicho. Sí, no, a mí estudiando me ha ido bien, por eso pues fue que seguí con los posgrados. Ah, ok, muy bien. Y ya que mencionamos las materias y eso, ¿cómo decir esto? Para usted, ¿cuáles fueron esas materias que se le complicaron a usted o a sus compañeros? Porque casi todas las carreras tienen materias filtro, que entran muchos, se gradúan, la pasan pocos. En la arquitectura, ¿cuáles son esas materias? Sobre todo en el caso específico de la nacional, pues siento que es el enfoque, es el del taller de diseño, es la materia a la que más se le pone tiempo y la que más vale en el semestre. Entonces, muchas veces uno tiene que enfocarse casi que en un mes el 80-90% en esa materia para poder lograr tener las entregas. Sobre todo, pues que en el momento que yo estudié estaba la transición como entre la tecnología y la mano, entonces tocaba seguir realizando maquetas y planos a mano, entonces era mucho el tiempo que tocaba dedicar y la gente que no era como muy constante y no tenía muchas habilidades en diseño, se les complicaba un poco. ¿En qué consiste esa materia que usted me está mencionando? O sea, ¿en qué consistía un trabajo de esa materia? El trabajo es, pues normalmente es desde el primer día de clase, empieza uno como a estructurar un proyecto. Entonces le dicen, en los primeros semestres son proyectos más pequeños, entonces digamos un estilo una casa, después con semestres más avanzados puede ser un colegio, un centro de salud, cosas que se vayan complicando pues de acuerdo a sus características y a lo largo del semestre se van realizando diferentes procesos de diseño. Entonces lo primero, las primeras ideas, el tema normativo, después ya una consolidación como de eso y convertirlo en un edificio. Y ahí esa es la materia como que los profesores también le dan a uno más duro y lo critican a uno más. Esa materia de taller del diseño, más o menos a qué altura de la carrera se ve, a inicios, a mitades o todo el tiempo. Todo el tiempo, desde el primer semestre hasta el último. O sea, cada semestre tiene un taller del diseño. Sí, o sea, si pierdes uno ya te atrasaste un semestre. Uy, qué presión, güey. ¿Y la entrega también consiste en entregar la maqueta como tal de lo que usted va a construir? Sí, sí, normalmente consiste en entregar todo para mostrar tu proyecto. Entonces el tema de planos, renders, imágenes y la maqueta como apoyo también, pues como visual y tangible del proyecto que uno realizó durante el semestre. Me surge una curiosidad, ¿qué tal le fue a usted con el tema de las manualidades? Porque para hacer maquetas se requiere cortar el cartón paja y pegar, y no sé qué, ¿cómo le fue con las manualidades? Pues al principio me costó un montón. Creo que el primer semestre fue en el que tuve el choque más fuerte, porque yo era un poco burdo como con el tema de realizar maquetas y tuve una profesora que me dijo como, para que usted lo haga bien tiene que costarle. Entonces me dijo, no le voy a recibir maquetas, sino en un cartón específico, que el octavo valía 5.000 pesos. Entonces era mucho más costoso realizar la maqueta. Me dijo, tiene que costarle a usted porque usted no está valorando el material que está usando. Entonces me generó la presión de que hiciera las cosas bien. Y de ahí en adelante pues ya fue un poco más fácil. Me causa una pequeña curiosidad. Más o menos cuánto se gastaba usted en materiales para la realización de esas maquetas. Obviamente me imagino que depende del tamaño de la maqueta, pero pongan Sí. un promedio. Pues digamos, en ese primer semestre, en la entrega final, yo creo que me gasté unos 200.000 pesos aproximadamente. Y ya de ahí en adelante, los otros semestres, pues aunque utilizaba materiales más baratos, pues eran maquetas de mayor envergadura, entonces igual me gastaba por ahí unos 200-300.000 pesos en materiales. Y para desplazarlas a la universidad, le Uy, tocaba alquilar carro. no, pues yo en el bus y la gente como que ayudaba y a veces cuando lo veía uno muy embolatado, se lo llevaban ahí en el bus y era pues Y echarle la hacer el favor. bendición. Sí. Y Dios mío, qué difícil. ¿Siente usted que lo que fue su época en la universidad lo preparó efectivamente para lo que iba a ser más tarde su campo laboral? No totalmente. Siento que, o sea, sobre todo pues, la nacional, el caso específico, tiene mucho énfasis en el diseño y la salida laboral como arquitecto es mucho más amplia que solo diseñar. Entonces sí se limita mucho y uno tiene como la expectativa de que va a salir como a diseñar los grandes edificios o toda la nueva infraestructura de la ciudad y pues no es tan fácil porque pues ese nicho es como muy limitado por nombres y por experiencia. O sea, ¿siente usted que la falencia en este caso en la universidad fue que se enfocó mucho en un área sin dejar de ver las demás? ¿Sí? Sí, exacto, no las tenía como no les prestaba tanta importancia, entonces en ese sentido como que uno sale esperando una cosa diferente.
Claro. Quisiera que me contara cómo fue su proceso para graduarse. ¿Qué tal le fue con, bueno, si hizo tesis, si hizo pasantía, bueno, cómo fue ese proceso de lograr el cartón? En ese momento, pues yo opté por las materias de la maestría. Entonces continué la maestría. Las materias del primer semestre me las valieron como si fuera la tesis. Y pues ahí ya empecé a hacer el trabajo de grado de la maestría. Y ese fue, pues ya los 2 años lo entregué ya para graduarme de la maestría. Pero usted decidió optar por la maestría, ¿por qué? Pues en ese momento era como más la facilidad que daba la universidad de, pues de ahorrarse costos en el tema del posgrado y, y como pues para generar una mejor preparación pues de entrada, porque igual se demoraba uno año y medio más aparte de la carrera y ya salía uno con el posgrado de la maestría. ¿Y usted tenía un abanico de posibilidades con respecto a la maestría o era esta o de malas? No, pues todas las que ofrecía, digamos, sí, como la facultad ahí de arquitectura, entonces dentro de esas uno podía escoger la que quisiera. Ok, yo quisiera saber una cosa y es, una persona que ya, o sea, recién graduada, ya sale con maestría, o sea, una persona tan preparada académicamente, ¿cómo le fue en sus primeras búsquedas de trabajo? Pues fue bastante frustrante porque uno espera que teniendo pues un pregrado y una maestría, pues que encuentre ofertas buenas, pero pues la verdad es que sin experiencia en el campo de la arquitectura no te van a ofrecer nada bueno. Entonces, entonces los primeros trabajos casi que me tocó como por un poquitico más del mínimo y empezar como a descartar un poco la maestría para que me llamaran a esos trabajos, porque si no, no podía empezar a como a tener experiencia. Pero digamos ahí, ¿qué habla por el arquitecto? O sea, que tenga un portafolio de, mire, estas son las cosas que yo he hecho, o estos son los renders que yo he hecho. ¿Cómo se logra concretar un trabajo siendo arquitecto? Pues lo que te decía, como hay tantas posibilidades, digamos, en el gremio, pero digamos en el caso específico del diseño, sí es eso. Es como los proyectos en los que has estado, los que se han construido, digamos, todo, pues todo el tema de planimetrías que has realizado y también los años de experiencia, porque digamos el primer filtro para solicitar nomás una licencia en una curaduría, que es, digamos, como lo más básico que tiene que hacer un arquitecto, tiene que tener experiencia certificada de 2 años. Entonces ya ese ya es un filtro que en muchas oficinas no te contratan si no tienes esos 2 años de experiencia. Pero entonces ahí me surge una pregunta y es, ¿cómo puede ejercer un arquitecto si no cuenta con la experiencia para poder hacer las vainas de curaduría y eso? O sea, Te toca empezar como ayudante de arquitectos pues, con más experiencia. Entonces empieza uno casi que como un dibujante de arquitectura en oficinas o con un arquitecto pues, específico que tenga más experiencia. O sea, por decirlo de cierta forma, como que te apadrina un arquitecto de mayor jerarquía para que te dé esas primeras experiencias laborales, ¿sí? Exactamente, sí. Sí, porque si no, pues no puedes empezar por ningún lado. O si son empresas más grandes, pues ya tienen como su organización y tienen a la cabeza un arquitecto con mayor experiencia, que es el que se encarga de firmar y tramitar todos los temas en la curaduría. Y en su experiencia, ¿cómo fue ese proceso? O sea, ¿usted cómo logró esos primeros trabajos que usted dice que un poquitico más del mínimo y tal, pero cómo lo logró? No, pues buscando por internet un montón de ofertas y mandando miles de hojas de vida. Y yo creo que en los primeros 2 meses intenté buscar con el tema de la maestría y no me llamaban. Entonces, por recomendaciones como de algunos amigos y eso, descarté la maestría en mi hoja de vida y empecé a mandarla solo como recién egresado de arquitectura. Y pues ahí ya me llamaron pues de por ahí de 100 que envié, me llamaron como de 2 lados y ahí empecé en uno de esos. Uy, qué fuerte. Y, o sea, sí me imagino que debió haber sido muy frustrante el tener que descartar la maestría para que le dieran camello. Pero ya hoy en día, que ya tiene usted más experiencia en el área laboral y tal, ya volvió a incluir su maestría y siente que se le valora. Sí, sí, en este momento ya, pues ya después de ciertos años, yo creo que alcancé a durar 6 años en una empresa y después de eso ya como que, pues ya con los 6 años de experiencia y pues la maestría ya empecé a buscar más como, pues a mi verdadero perfil profesional y ahí ya era como, ahí ya está como más valorado, entonces ahí ya se siente un poquito mejor el reconocimiento. Claro, no se siente tan perdido todo ese tiempo y tal. Yo quisiera que me contara qué es lo que más le frustra
de ser arquitecto? Yo creo que es ese tema del diseño. Uno cree que, o sea, que va a ser un muy buen profesional y que va a tener una buena calidad de vida, pudiendo diseñar como edificios y construcciones por toda la ciudad, pero ese tema es muy limitado por el tema de la experiencia y el reconocimiento. Entonces, siento que eso frustra bastante porque uno sale con la idea de poder diseñar de todo y se enfrenta con la realidad. Entonces, digamos, por eso ahorita estoy como en la parte como más de supervisión, pues porque ese es un poquito más adecuado al perfil, pero sí me hubiera gustado mucho dedicarme al diseño. O sea, como que se siente usted restringido en su creatividad porque usted quiere hacer unas cosas, pero al final no es de usted la decisión de hacerlas. Algo así es lo que le estoy entendiendo. Sí, exactamente. Digamos, pues tanto como en el tema privado como en el tema público, si uno quiere, digamos, en la maestría que yo hice, que es de diseño urbano, estaba muy enfocada como en el tema del diseño público, del espacio público, de parques, de ese tema, y lo pude trabajar en la oficina donde estuve porque ellos tenían como experiencia en ese tema. Pero ya después uno solo es muy difícil enfocarse en ese tema porque piden en las licitaciones públicas más de 10 15 20 años específicos en diseño de vías, en diseño de andenes, en diseños de parques, entonces muy específica y tiene que ser gente que ya tiene mucha trayectoria en ese tema. Ok. Ahora, ya que ya me habló de lo que le frustra, quisiera que me hable de qué es lo que le ha gustado de su ejercer laboral. Eh, yo creo que pues lo que más me ha gustado es sentirme como satisfecho igual de que estoy haciendo algo como por la ciudad. Entonces, cualquier aporte, ya sea desde los primeros trabajos que tuve diseñando un parque o ayudando a diseñar un tema de andenes y eso, era un tema de mejorar la ciudad. Y ahorita igualmente pues en el trabajo en que estoy, pues el tema de revisar todos los diseños de los centros de salud y hospitales que se están construyendo nuevas en la ciudad, me parece muy gratificante poder estar en esos procesos. O sea, como ver que lo que usted está haciendo sí se plasma en la realidad, ¿sí? Exactamente, sí. Que sí tiene un Oh, impacto directo como sí, en la ciudad y en la vida de la gente. qué chimba eso debe ser muy gratificante, sí. Eh, yo quisiera saber usted por qué recomendaría estudiar esta carrera. Pues la verdad, porque tiene pues muchas posibilidades de acuerdo a las habilidades que tenga la gente, le da la posibilidad de explorar lo que quieras y es como muy bueno como en las matemáticas, como en la parte lógica, en la parte técnica, pues se puede enfocar en el tema de dirección de obras, de supervisión de obras, en el tema de cálculos también. Si tiene habilidades con el diseño, pues también, aunque frustra mucho por el campo, pero también ahí está la posibilidad de realizarlo. Claro que sí tiene como que uno buscar, como hablábamos ahorita, como un tema de un apadrinamiento de un arquitecto de mayor experiencia, como para poder tener esa inserción en el campo del diseño. Pero sí, dependiendo de las habilidades, da la posibilidad de que explore uno mucho. En su caso, ¿en qué momento usted sintió ese enamoramiento tan fuerte por la arquitectura? O sea, usted estaba estudiando, sucedió algo que lo enamoró. ¿Cómo llegó usted a enamorarse de la carrera? Yo siento que me enamoré de la carrera o estudiando a medida que iba como adquiriendo conocimiento y es muy fácil sentir como esa apropiación porque uno sale a la calle y en todo lado hay arquitectura, sea buena o mala, hay arquitectura, entonces como que uno todo lo que va aprendiendo como que lo va revisando en su cotidiano, entonces ya uno empieza a vivir de formas diferentes, la forma en que ve su apartamento, la forma en la que ve la calle a donde sale, entonces eso le va generando a uno como mucha pasión y también en el momento en que uno pues tiene la posibilidad de viajar, conocer otras ciudades, las ciudades tienen una característica muy propia en su arquitectura, entonces eso también marca mucho. Claro, debe ser muy, muy gratificante y muy bonito el estar en una ciudad y decir, ay, qué chingo, esto está construido así, así, así. Muy interesante. Hablemos de qué opciones en el campo laboral tiene un arquitecto. Usted ya me mencionó el diseño y la supervisión. ¿Qué más puede hacer un arquitecto? Mm, sí, en ese tema está, sí, el tema del diseño, el tema, pues en el diseño está ya con la experiencia, pues el tema de elaboración general, digamos, de los diseños, el tema de trámites de licencia, que muchas veces algunos son de requisitos, ahorita sobre todo, yo creo que el 70% de la ciudad está construida ilegalmente,
Entonces, todos los procesos de legalización de viviendas es un campo que ahorita se está moviendo bastante. El tema de supervisión, de interventoría, tanto directamente en las obras como en los diseños. También yo creo que serían esos como los que yo conozco. Y licitaciones al particular también, cosas así. ¿Se ve mucho o poco? Así como, no, yo tengo un terrenito y quiero hacer una casa. Sí, sí, también se puede generar esa opción. Pues siento que ahí es mucho más también el tema de los contactos y el tema de saber vender pues, las ideas. Las propuestas y tal. Exacto. Ok. Ahí me surge una pregunta y es, ¿cuál es la diferencia entre la ingeniería civil y la arquitectura? Pues desde su perspectiva, ¿no? Pues la diferencia, para explicarlo de forma más simple, es como el tema del diseño y el tema de los cálculos directamente. Entonces, la arquitectura se encarga como de revisar todo el tema de los espacios, de el diseño, de los colores, y la ingeniería del tema ya constructivo. Entonces, el tema de cálculos de qué medida exacta tiene que tener una columna, una viga, cada cuánto tiene que haber un refuerzo, todo como el tema más técnico. Entonces, también por eso, digamos, el tema de ingeniería es más fuerte en la parte de construcción. Los ingenieros civiles tienen más salida en la parte de construcción de vías, de puentes, de las mismas obras, están como ganando más terreno porque tienen más conocimientos en esa parte técnica. Ok. O sea, según lo que les estoy entendiendo, la arquitectura es más artística, podría decirse de cierta forma, como más imaginativa. Sí, es la parte artística de la construcción, por decirlo así. Ok, listo. Hablemos del dinero, del cochino dinero. ¿Cuánto puede aspirar salarialmente un arquitecto trabajando en una firma o como en su caso y tal? Pues digamos que ese tema es un poquito frustrante, sobre todo recién uno egresado. Ahorita digamos que en el tema de compañeros o amigos cercanos que tengo, las ofertas salariales están entre 2 millones y 2 millones 500 para recién egresados. Ya después de cierto tiempo y con más de 5 o 10 años de experiencia empieza a subir pues bastante la oferta salarial. Entonces, después de 5 años, en este momento puede estar entre 5 y casi 10 millones. Y ya personas que tienen más de 10 20 años de experiencia pueden estar ganando entre 10 y 15 millones de pesos. Ok, y en el caso de un arquitecto que licita, como el ejemplo que le ponía, tengo un terrenito que quiero hacer una casa, las comisiones del arquitecto, ¿cuántos suelen ser? ¿O no trabajan por comisiones? ¿Es más como que cobran por el diseño? ¿Cómo funciona ahí? Pues ahí están las dos opciones, o sea, tanto de realizar un cobro fijo por el diseño como de un porcentaje. Normalmente el tema del porcentaje es el 5% de lo que valga toda la obra. Entonces esa parte es como el salario del arquitecto en ese tipo de proyectos. Ok, y ya para terminar, bueno, me gustaría que me dieran las conclusiones de por qué la arquitectura es tan genial. Pues yo creo que es genial por lo que hemos venido hablando y varias cosas que ya he dicho, y es que uno la vive todos los días, uno desde que se levanta hasta que se acuesta, en su trabajo, en su actividad recreativa, en un parque, todo eso es arquitectura. Entonces, parte de generar esa apropiación es que uno puede mejorar la ciudad y el entorno en el que está, de alguna forma, y empieza a ver de formas diferentes todas las formas en las que uno vive y los lugares en los que uno está.